disipación, porque la resistencia no almacena, disipa, pero al fin y al cabo le llega a la misma tasa. Reitero, entonces la conservación de la energía nos está diciendo que en un tiempo particular específico, la rapidez a la que se suministra la energía por la FEM debe ser igual a la velocidad a la cual se almacena. Claro, esto no estoy diciendo porque la FEM en sí es la encargada de acarrear los electrones y generar un flujo, ¿no? Una fuerza electromotriz, exacto. Entonces, a la rapidez con la que la fuente de FEM libera los electrones es la misma rapidez con la que la almacenan o, en este caso, lo disipa la resistencia. En este caso, consideremos un resistor como un elemento aislado. En este caso vamos a estudiar el resistor como un elemento de sí solo, sin interactuar con los demás componentes, ¿no? La corriente, ¿no?, está dada por esta ecuación. ¿Por qué? Porque la fuente de FEM es senoidal, dijimos. Entonces, acuérdense que en este caso el I sub Bm que aparece acá es la amplitud máxima de la corriente. De igual modo que en un circuito de corriente continua dice la velocidad de disipación de la energía. De igual forma, acá hace una comparación, porque nosotros también analizamos los circuitos, ahí está, que me quedó remarcar hoy, los circuitos de corriente continua. En ese caso estudiamos también cómo se comporta la resistencia en un circuito, o sea, en un circuito resistencia-capacitancia, ¿no?, para un circuito de corriente continua. En nuestro caso hacemos una comparación acá y nos está diciendo que la rapidez de disipación de energía en un resistor es la misma, o sea, la potencia, en concreto la potencia es la rapidez con la que el resistor libera la energía que se le está dando, ¿no? Entonces, en este caso, si se respeta, nos está diciendo que se respeta tanto en continua como en alterna la misma formulación de la ley de Joule. Acuérdense que esta es la ley de Joule. Exacto. Entonces, veas aquí que queda expresada de esta forma. Agravarse. La intensidad de corriente o la amplitud máxima al cuadrado por la resistencia por el seno cuadrado de omega t, que esta es la frecuencia angular por el tiempo menos la constante de fase. La energía disipada en un resistor fluctúa con el tiempo, dice acá. Exacto. Veas aquí que esto que está acá, rapidez angular por el tiempo, nos da unidades de qué. Unidades de radianes, esto es desplazamiento angular. Bien. Y exacto que fluctúa por el tiempo. Veas aquí que en concreto es, acá en el eje horizontal tenemos la rapidez angular por el tiempo. Pero si nosotros modificásemos el tiempo, nos van a dar, veas aquí, ¿por qué es importante el tiempo? Porque la rapidez angular muchas veces no es continua, ¿no? Por eso mismo aparece una cuestión senoidal acá. Exacto, en este caso entonces veas aquí. Esta es una representación, en su eje vertical tenemos la intensidad de corriente y en este caso la diferencia de potencial en el resistor. Entonces es cierto que varía con el tiempo. La energía disipada en el resistor fluctúa con el tiempo. Exacto. Esta P es la energía disipada. Y es cierto que varía con el tiempo, ves aquí. A medida que pasa el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la corriente va a ir variando de esta forma, ¿no? Y al variar de esta forma, vamos a ponerle un lápiz para ir editando. Veas aquí que la intensidad de corriente tiene este comportamiento senoidal, ¿no?, a medida que transcurre el tiempo. Bien, dice, de igual modo, la energía almacenada en los elementos inductivos o capacitivos. La energía disipada en el resistor fluctúa con el tiempo. Exacto. De igual modo que la energía almacenada en los elementos inductivos o capacitivos. Claro, lo mismo que acabamos de decir acá por el principio de la conservación de energía. Que nada más que en el capacitor o en el inductor almacena energía y el resistor lo disipa. En la mayoría de los casos de corriente alterna,
no merece atención la forma de cómo varía la potencia promedio. ¿Cómo varía la potencia promedio? Ya aparece un término potencia promedio. Disipado durante cualquier ciclo en particular. La energía promedio almacenada en los elementos inductivos cognitivos permanecen constantes durante cualquier ciclo completo. La energía promedio, la potencia, nos está diciendo, almacenada en los elementos inductivos, permanece constante, dice acá. O sea, la tasa de almacenamiento promedio, eso nos está diciendo, permanece constante. Bien, la energía se transfiere de la fuente fin a los elementos resistivos en donde se disipa. Bueno, por ejemplo, una compañía de suministro, acá da un ejemplo justamente de cómo se aplican las tarifas del suministro de una compañía de energía eléctrica. Entonces, ves aquí que definimos la potencia promedio de esta forma, como un medio de la intensidad o la amplitud máxima de corriente al cuadrado por la resistencia. Este es un concepto fundamental porque nosotros vamos a trabajar con corrientes sinusoidales. No es la misma fórmula. Esta es la potencia promedio, ¿ves? Y esto que está acá, al cuadrado, se define como intensidad cuadrática media. De esa forma se define. ¿Por qué definimos la intensidad cuadrática media? Bueno, porque justamente más abajo lo vamos a definir lo que es este concepto de, la raíz media cuadrática. Esto es la raíz, ahora sí, la raíz cuadrática media. Así se define la intensidad de raíz de cuadrática media de la intensidad de corriente. ¿Por qué? Bueno, justamente porque dijimos que la intensidad de corriente se comporta de una manera sinusoidal y periódica. Entonces nosotros vamos a trabajar con una magnitud que hace que justamente trabajemos con valores positivos. Y este concepto de la raíz media cuadrática no se utiliza, son los que en esta magnitud miden los elementos como los amperímetros justamente para la medición de corriente alterna. Entonces ves aquí que se define como la intensidad máxima dividido la raíz de 2. Esto es, nosotros vamos a, de la amplitud máxima, ¿cuál es la amplitud máxima en nuestro caso? Bueno, la amplitud máxima, en un segundo, si me deja editarlo esto. Ahí no me deja, ahí está. En un segundo, que quiero hacer algo, mostrar algo. Ahí va. O sea, esta que está acá es la amplitud máxima. Esta es la amplitud máxima. Entonces, de esa amplitud máxima, nosotros vamos a dividirla entre la raíz cuadrada de 2, que es 0.707. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, esta misma amplitud es la misma que se presenta acá, pero en valor opuesto, negativo, ¿no? Es aquí que es el menos y supremo. Bien. Entonces, se calcula de esta forma. Es el resultado, dice, que se obtendría al elevar primero al cuadrado la corriente y luego considerar su promedio durante un número completo de ciclos. Acuérdense que el concepto de ciclos es lo que diferencia entre la velocidad angular y la frecuencia angular, ¿no? Fundamental. Y luego extraer la raíz cuadrada. ¿Por qué aparece esto así? Bueno, porque justamente la raíz de 2 sobre 2 es lo mismo que aparece acá. 1 sobre raíz de 2. Fundamental. Propiedades de la potenciación. De la radicación, perdón. Entonces, desde el ámbito de la estadística, ¿no?
La raíz media cuadrática se define como la magnitud de una variable que puede tomar valores positivos y negativos. Exacto. Por eso mismo nosotros lo definimos, porque toma valores positivos la intensidad de corriente como negativo. Se calcula, dice, tomando la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de los valores. Se calcula, ¿cómo se calcula? Tomando la raíz cuadrada promedio, la raíz cuadrada promedio de los cuadrados de los valores. Exacto, eso mismo. Bien, ahora, hasta ahora hemos considerado, dice, la potencia disipada en un elemento resistivo aislado dentro de un circuito de corriente alterna. Vimos que justamente la potencia o la ley de Joule o la tasa de disipación, en este caso para el resistor, o la tasa de almacenamiento va a ser igual. Dice acá en este caso, consideremos ahora un circuito completo desde el punto de vista de la disipación de potencia. En este caso, sea un circuito, ¿qué tipo de circuitos? Perdonen. Nosotros tenemos un circuito de resistencia, un circuito de qué más. Vamos a hacer una cosa para ser más dinámico. Esto lo vamos a acá. Ahora sí. Tenemos un circuito de resistencia, inductancia y capacitancia. Bien, el trabajo W, eso se habló en física, ya en física 1. El trabajo se simboliza con W por lo general. Efectuado, dice acá, por una fuente de FEM sinusoidal sobre una carga diferencial de Q, acá aparece un diferencial, un infinitésimo, elemento infinitésimo de carga, se define de esa manera, ¿no? El trabajo es igual aquí a la fuente de FEM por el diferencial de carga. El trabajo que le toma a la fuerza electromotriz desplazar una carga. La potencia, ¿cómo se define? Y bueno, justamente como el cociente entre el trabajo es la rapidez del trabajo con respecto al tiempo. Bueno, es entonces, utilizando estas dos expresiones, resulta que la potencia se describe de esta forma, ¿no? Vamos a ponerlo por el que se vea, ahí está. Entonces tenemos acá. En nuestro caso sería la fuerza electromotriz o la FEM o la amplitud máxima de la fuente de FEM por la amplitud máxima de la intensidad de corriente por el seno de omega t menos phi. ¿Cómo llegamos ahora a la potencia promedio? Porque es lo que nosotros queríamos calcular, ¿no? Utilizando esta identidad trigonométrica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a transformar esta expresión, ¿no? Esta expresión que está acá, disculpen, vamos a trabajar con esta expresión y vamos a utilizar esta propiedad que está acá trigonométrica para llegar a qué expresión. Bueno, justamente a esta, que nos resume un poquito más la vida. Este que está acá. Bien. Ya vamos a buscar ejercicios que nos hagan más práctico esto. Entonces, desarrollando y aplicando esta propiedad trigonométrica o esta identidad trigonométrica, llegamos a esta expresión. Entonces, la potencia promedio se calcula como, bueno, la media de ¿qué? De la fuente de FEM máxima, o la amplitud máxima de la fuente de FEM, la amplitud máxima de la corriente por el coseno de phi. Ves aquí que el coseno de phi indica el coseno de la constante de fase. Reemplazando tanto la FEM como la corriente en el valor cuadrático medio, el problema de cálculo de la potencia eléctrica resulta de esta forma. Claro, en este caso entonces reemplazamos ahora, ves aquí, que lo que se hizo es irnos. Vamos a ver si me deja. De acá nos vamos acá. Exacto. Bien, reemplazamos la fuente de FEM máxima, ¿por qué? Por la fuente de FEM en valor cuadrático medio. La intensidad de corriente, valor cuadrático medio. La raíz, bueno, raíz cuadrática media. Y por el coseno de phi.
Bueno, justamente esta expresión es para corriente alterna. Bien, ya continuamos.